No estaba en casa cuando la comunidad de vecinos irrumpió. 5 autobuses de fiesta. Más de 100 personas. Música a todo volumen. Cámaras grabando. Una invasión total. Creían que estaban organizando una juerga en una cabaña abandonada en las montañas. Lo que no sabían era que cada paso que daban estaba siendo registrado y que la trampa ya estaba activada. Normalmente. No espero nada emocionante en mi buzón. A mi edad. La mayoría son facturas predecibles, luz, agua, impuestos municipales. Folletos vendiendo algo que ya tengo. Es el ritmo tranquilo y monótono de la vida adulta. El que no cuestionas porque significa que nada ha salido mal. Vivo en la ciudad ahora. En Madrid. Un piso con vecinos tan cerca que aprendes a ignorar los pasos en el pasillo y los televisores a través de las paredes compartidas. Es práctico. Eficiente. Y después de cierto punto en la vida, la comodidad importa más que la adrenalina. Pero ese piso nunca ha sido mi hogar. Mi verdadero hogar. El lugar que siento mío. Está a horas de distancia en las montañas de los Pirineos. En Huesca. Una pequeña cabaña escondida junto a un viejo camino forestal que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Sin farolas. Sin aceras. Sin comunidad de propietarios. Solo árboles. Viento y silencio. Ese silencio era lo que más me importaba. No encontré esa cabaña por casualidad. No la heredé. No la compré por impulso. La busqué deliberadamente. Con paciencia y a un precio alto. Porque había un requisito en el que no transigiría, nada de comunidades de vecinos. Algunos se ríen cuando lo digo. Piensan que es terquedad o un rencor generacional contra las reglas. Pero ¿quién ha vivido lo suficiente? ¿Quién ha visto cómo el poder cae en manos equivocadas? Entiende perfectamente por qué tomé esa decisión. He visto lo que pasa cuando un puñado de personas obtiene un poco de autoridad y lo llaman comunidad. He observado cómo pequeños comités se convierten en gobiernos privados. He visto estatutos interpretados, reinterpretados y usados como armas. Y he visto a gente razonable aprender demasiado tarde que firmar una escritura no siempre significa poseer tu tierra como crees. Así que, cuando empecé a buscar un lugar en las montañas, hice lo que la mayoría ya no se molesta en hacer. Comprobé todo, no solo el anuncio. No solo el seguro de título. Saqué la escritura original. Revisé los planos catastrales. Contrasté los registros municipales. Confirmé servidumbres. Derechos de paso y límites línea por línea. Aseguré que no hubiera planes de desarrollo futuro. Zonas de amortiguación ni cláusulas ocultas que algún día pudieran usarse para decir, bueno. En realidad. Cuando por fin encontré la cabaña. Costó más que propiedades similares cerca. La gente me preguntaba por qué no compraba abajo. En uno de los nuevos urbanizaciones. La respuesta era simple, esas urbanizaciones venían con reglas. Juntas. Presidentes. Comités. Votos y personas que confundían proximidad con propiedad. Mi cabaña no. Estaba en terreno independientemente escriturado. Rodeado por 3 lados por bosque nacional. La comunidad de vecinos más cercana terminaba mucho antes del viejo camino minero que serpenteaba hasta mi puerta. Su jurisdicción acababa allí. Limpia y permanentemente. Pagué extra por esa certeza porque para mí la cabaña no era una inversión. No era un alquiler vacacional. No era un lugar para eventos. Era donde iba cuando necesitaba que el mundo dejara de hablar. No subía cada fin de semana. A veces pasaban meses entre visitas. Eso no era descuido. Era confianza,
Confianza en la tierra. En los límites. En que la propiedad privada aún significaba algo. Al menos sobre el papel. Y ahí es donde la gente suele equivocarse, asumen que ausencia significa disponibilidad. Que silencio significa consentimiento. Que si no estás físicamente presente, has perdido el derecho a decidir sobre tu propia tierra. He pasado suficientes años alrededor de investigaciones, disputas y consecuencias legales para saber que esa suposición es donde empieza la mayoría de los problemas. La ironía es que no compré la cabaña para pelear con nadie. La compré para que me dejaran en paz. Por eso, cuando ese sobregrueso de color crema apareció en mi buzón de la ciudad una mañana, con sello en relieve y fuente elegante, mi primera reacción no fue ira, sino reconocimiento. ¿Por qué no envías algo así a menos que ya creas que tienes derecho a una respuesta? Y definitivamente no lo envías a menos que pienses que la tierra sobre la que preguntas ya está a tu alcance. El sobre destacaba inmediatamente, no era blanco. No era fino. No parecía nada de una compañía de servicios o una oficina gubernamental. Era crema. Pesado en la mano. Con un emblema dorado presionado pulcramente en la esquina. La letra era formal. Equilibrada. Elegida con cuidado. Tenía el aspecto de algo destinado a impresionar. La dirección de remitente decía Asociación de Vecinos de Pico Cresta. Recuerdo estar allí en el pasillo silencioso fuera de mi piso. Aún medio dormido. Con una taza de café negro enfriándose en la mano. Mirándolo más tiempo del necesario. Al principio, honestamente pensé que había sido entregado por error. Luego recordé algo que la mayoría olvida, los registros catastrales son públicos. No solo listan quién posee la tierra, sino a dónde se envían las facturas. Había consultado mis registros fiscales. Información pública. Claro. Pero significaba que no solo estaba mirando la cabaña. Me estaba mirando a mí. Abrí el sobre de todos modos. El papel dentro era grueso y texturizado. Del tipo que usan cuando quieren que sus palabras parezcan más pesadas de lo que son. La fuente era elegante. Conservadora, el tono. Cortés hasta el punto de ser fingido. Leía como una invitación a una boda. Estimado señor Moreno, en nombre de la Asociación de Vecinos de Pico Cresta, nos complace extender una solicitud para alquilar su hermosa propiedad montañesa para nuestro próximo fin de semana de fiesta comunitaria de verano. De viernes a domingo. Este evento privado acogerá a familias y miembros de la Asociación para Música, comida y convivencia en un entorno escénico. Entendemos que rara vez está presente en la propiedad y aseguraríamos servicios completos de limpieza después del evento. Creemos que esto podría ser un arreglo mutuamente beneficioso. Atentamente. Carmen Blanco. Presidenta de la Asociación de Vecinos de Pico Cresta. Lo leí 2 veces. No porque fuera confuso, sino porque era revelador. Había algo profundamente equivocado en la confianza detrás del lenguaje, no arrogancia ruidosa. Algo más suave. Más practicado. Un tono que asumía cumplimiento sin pedirlo nunca. Y la línea que se me quedó grabada. La que perduró como una huella dactilar. Era simple, entendemos que rara vez está presente en la propiedad. Eso no era cortesía, era vigilancia por papeleo. Reconocí el nombre inmediatamente, Carmen Blanco. Lo había oído antes. Siempre en el mismo contexto, la mujer que dirigía la asociación de vecinos abajo como un feudo privado. El tipo de persona que confundía un título con jurisdicción. Su urbanización terminaba mucho antes del viejo camino minero. Ese camino subía en curvas cerradas y árboles hasta mi puerta. Ahí acababa su autoridad.
Mi tierra no solo estaba fuera de la asociación, nunca había sido parte de ella. ¿Exenta? Independientemente escriturada. Título limpio. Sin acceso compartido. Sin uso extendido. Sin consideración comunitaria. Y sin embargo, ahí estaba la carta. Eso no era una solicitud, era un ultimátum endulzado. No dudé en responder. Me senté. Abrí mi portátil y escribí con cuidado, no con enojo. No a la defensiva. Sino preciso. Señora Blanco, gracias por su carta. No alquilo ni presto mi casa de montaña bajo ninguna circunstancia. La propiedad no es ni ha sido nunca parte de la Asociación de Vecinos de Pico Cresta. Por favor, absténgase de contactarme con solicitudes similares en el futuro. Atentamente. Javier Moreno. Antes de enviarlo, adjunté una copia de mi escritura de propiedad. No para discutir. Solo para eliminar cualquier excusa de confusión. Si pisaba esa tierra después de leer esto, no sería un malentendido, sería allanamiento. El email salió y, por un breve momento, todo quedó en silencio, sin respuesta. Sin seguimiento. Sin protesta. Sin aclaración. Ese silencio habría tranquilizado a la mayoría. A mí no. ¿Por qué no envías una carta así? Con ese tono. Ese papel. Esa suposición. A menos que ya creas que tienes derecho a lo que pides. Y cuando gente así se calla, no es porque haya aceptado un no, es porque está recalculando. Carmen Blanco no insistió. No discutió. Desapareció. Y ahí supe que esto no había terminado. Porque la parte más peligrosa del entitlement no es cuando exige, es cuando empieza a planear. He aprendido a no ignorar ciertos instintos, no gritan. No demandan atención, llegan en silencio. Usualmente después de que algo parece casi normal. Y así sabes que no lo es. El silencio de Carmen después de mi email no parecía aceptación, parecía una pausa. Del tipo que oyes cuando alguien deja el teléfono. No porque la conversación haya terminado, sino porque está abriendo un cuaderno. No la confronté. No llamé a la asociación. No advertí a nadie. Me preparé. A lo largo de los años. He trabajado en suficientes casos para entender una verdad simple, cuando la gente cruza límites. Rara vez lo hace por accidente, la segunda vez, lo hace porque se han convencido de que nadie está mirando. Mi cabaña ya tenía un sistema de seguridad básico, sensores de movimiento. Cámaras. Un enlace celular para cuando fallaba internet. Suficiente para disuadir a un excursionista curioso o un turista perdido. Pero la disuasión no era lo que quería, la documentación sí. Así que lo actualicé en silencio. No convertí el lugar en una fortaleza. No añadí nada dramático u obvio. Solo lo hice más inteligente. Como un buen vigilante, calmado. Paciente. Sin parpadear. Cada cámara se actualizó para registrar no solo movimiento, sino patrones de identidad, rostros, formas de vehículos, rutas de entrada, marcas de tiempo precisas al segundo. Todo respaldado automáticamente. Reflejado en almacenamiento en la nube que no importaba si la cabaña tenía electricidad o no. Luego añadí una capa que la mayoría nunca considera, creé una lista blanca, mi camioneta. Un par de vehículos familiares. Un vecino que ocasionalmente chequeaba el lugar después de tormentas. Esas matrículas se registraron de antemano y etiquetadas como familiares. Todo lo demás se marcaba. La idea era simple, si un vehículo se acercaba a mi puerta y no estaba en esa lista, el sistema lo señalaba inmediatamente.
No con sirenas ni luces parpadeantes, solo una alerta interna silenciosa, vehículo desconocido detectado. Es el mismo principio que usan los bancos para detectar fraudes, la ausencia de algo esperado suele ser más importante que la presencia de algo inusual. No necesitaba sentarme mirando pantallas todo el día, solo necesitaba saber el momento en que algo llegaba que no pertenecía. Una vez en marcha. Apreté los registros, si alguien abría la puerta. Se registraba el tiempo, si la forzaban. El sistema notaba el método, si una cámara se desconectaba. Las de respaldo tomaban el relevo y etiquetaban la interrupción. No era paranoia, era previsión. Antes de terminar. Hice una última llamada, no a la policía. No a un abogado, llamé a un amigo en la oficina catastral municipal. Alguien que conocía los mapas tan bien como yo. Le pedí que verificara los registros catastrales, sin cambios. Sin nuevas inscripciones. Sin servidumbres sorpresa. Mi propiedad seguía siendo exactamente lo que era el día que la compré, privada. Independiente. Fuera de la red de la asociación. Esa confirmación importaba porque significaba que si algo pasaba después. No sería un área gris, no sería un malentendido, sería limpio. Y los casos limpios son los que resisten a la luz del día. Cuando terminé. No me sentí tenso, me sentía sentado. El sistema estaba armado. Pero no como la gente imagina al oír esa palabra, no había alarmas listas para gritar. Ni luces para destellar, solo automatización silenciosa. Observación muda. Una casa que sabía que pertenecía y que no. Cerré la app y volví a mi vida. El trabajo aumentó, plazos. Reuniones. Días largos que terminaban con el tipo de fatiga que solo sientes cuando tu cerebro ha hecho todo el trabajo pesado. La cabaña se desvaneció al fondo. Donde pertenecía. Pasaron días. Nada pasó. Y por un momento. Me pregunté si me había equivocado, si Carmen había leído mi respuesta. Verificado sus suposiciones y seguido adelante. Ese es el pensamiento peligroso. Porque suele ser justo antes de que bajes la guardia cuando cae el otro zapato. No sabía cuándo pasaría. No sabía cómo. Pero sabía una cosa con absoluta certeza, si alguien intentaba cruzar esa línea de nuevo. No necesitaba estar allí para verlo, la casa lo vería por mí. Los días siguientes fueron tranquilos, no el tipo de paz que viene cuando un problema se resuelve. Sino el hueco. El que parece escenificado. Como una habitación después de que alguien la deja. Antes de que el aire se asiente. Carmen Blanco no respondió a mi email, sin reconocimiento. Sin objeción. Sin aclaración cuidadosamente redactada sobre malentendidos comunitarios, nada. A primera vista. Eso podría sonar como una victoria. La mayoría lo habría tomado como confirmación de que el límite se había respetado. Que el asunto estaba cerrado. Yo no. Porque el silencio. Cuando sigue a la entitlement. Rara vez es rendición, es recalibración. Volví a mis rutinas en Madrid, mañanas tempranas. Café fuerte que sabe a arrepentimiento, trabajo que demandaba enfoque y lo recompensaba con fatiga, reuniones que se difuminaban, emails que nunca parecían terminar. En la superficie. Todo era normal. Pero en el fondo. Había una conciencia baja y persistente. La misma que tengo al revisar un expediente que parece limpio hasta que un detalle no encaja. Chequeaba la app de la cabaña una vez al día, no obsesivamente. Solo lo suficiente para confirmar que nada había cambiado. ¿Sin alertas? Sin vehículos desconocidos. Sin movimiento más allá de los ciervos usuales pasando por el claro al atardecer. El sistema estaba quieto. Demasiado quieto. Pasó una semana. Luego otra. Y con cada día sin incidente.
El silencio se hacía más pesado. No más ligero. Porque la gente que acepta un no de verdad suele decir algo, incluso una respuesta cortante. Incluso una pasivo-agresiva. Carmen no hizo ni lo uno ni lo otro. Eso me dijo más que cualquier email enojado. Me dijo que no había terminado. Me encontré pensando en la carta. En la confianza horneada en cada línea. En cómo asumía mi ausencia como un detalle a manejar en lugar de un límite a respetar. Gente así no pivotea fácilmente, no abandona planes, los ajusta. Y el ajuste toma tiempo. No cambié nada. Eso era importante, sin llamadas extra. Sin advertencias. Sin intentos de adelantarme a lo que viniera. Cuando te mueves demasiado temprano. Revelas tu mano. En cambio, dejé que el sistema hiciera lo que estaba diseñado para hacer, vigilar. Registrar. Esperar. Hay una calma extraña que viene con esa paciencia, no porque te sientas seguro, sino porque has aceptado que si algo pasa, pasará en tus términos. Documentado. Con marca de tiempo. Innegable. Al final de la segunda semana. La cabaña se sentía lejana de nuevo, solo un punto en un mapa. Un lugar al que volvería cuando el tiempo lo permitiera. Casi me convencí de que eso era todo lo que sería. Casi. Luego. Una mañana de sábado tarde. Mientras estaba a mitad de una tarea que ni recuerdo ahora. Mi teléfono vibró en el escritorio a mi lado. No era una alerta del sistema, era una llamada de un número que reconocía. Y antes de contestar, sentí ese familiar apretón en el pecho, el que te dice que el silencio en el que has estado sentado está a punto de romperse. El teléfono vibró de nuevo antes de que respondiera. Así suelo saber que algo va mal, cuando mi mano duda. No porque esté ocupado, sino porque una parte de mí ya entiende lo que viene. Hola. Dije, manteniendo la voz neutral. Hubo una pausa al otro lado, no la incómoda. La cautelosa. Javier. Dijo la voz finalmente. ¿Estás en la cabaña hoy? Era Pablo Ruiz. Mi vecino más cercano en las montañas. A medio kilómetro cuesta abajo. Más o menos. Un rancho de caballos. Es vigilante forestal de cuando aún existían esos puestos. No éramos amigos cercanos. Pero compartíamos la familiaridad que viene del respeto mutuo y líneas de visión largas. No. Dije. Estoy en Madrid. ¿Por qué? Otra pausa. Bueno. Dijo lentamente. Esto va a sonar extraño. ¿Pero no estás organizando algún tipo de fiesta allí arriba? Dejé lo que estaba haciendo. ¿Qué tipo de fiesta? Esta vez la pausa se alargó. Una grande. Dijo Pablo. Acabo de ver 5 autobuses subiendo por el camino forestal. Autobuses de fiesta completos. Giraron de la carretera como si supieran exactamente a dónde iban. Mi estómago se apretó. No en pánico, sino en reconocimiento. Autobuses. Repetí. Como autobuses charter. Blancos. Dijo. Ventanas tintadas. Luces aún encendidas. Están aparcando ahora. Parece que la gente está descargando mesas. Globos. Equipo de sonido. No respondí. No necesitaba. Mi mano ya estaba en el teléfono. Abriendo la app de seguridad. La transmisión tardó un segundo en cargar, solo un breve parpadeo de estática. Luego el camino se aclaró. Y ahí estaban, 5 autobuses alineados en el claro. Puertas abiertas. Gente saliendo en grupos. Riendo.
cargando altavoces, neveras. Una pancarta que decía fiesta comunitaria privada. No era una reunión pequeña, era una invasión organizada. La cámara principal capturaba el panorama. El primer autobús había forzado la puerta. Cadena rota colgando como un trapo olvidado. Dos hombres jóvenes, probablemente contratados, empujaban el metal a un lado mientras otros descargaban. No había vacilación en sus movimientos, actuaban como si pertenecieran allí. Cambié a la vista interna, la puerta de la cabaña estaba abierta. Alguien la había abierto con una ganzúa o una llave falsa. Dentro, gente colocaba mesas. Inflaba globos. Conectaba cables. Música ya sonaba. Baja pero creciente. Como un pulso que se acelera. Luego vi a Carmen en el centro del porche. Teléfono en mano. Dirigiendo como una generala en su propio campo de batalla. «Poned las luces allí», gritaba. El escenario va en el claro. Su voz se filtraba clara a través del audio de la cámara. No parecía preocupada, parecía triunfante. Como si esto fuera inevitable. Mi pulso no se aceleró, se estabilizó. Porque esto no era una sorpresa, era confirmación. La app empezó a registrar rostros etiquetados. Matrículas capturadas. Movimientos mapeados. Cada entrada. Cada paso. Cada risa, todo archivado. Con hora. Fecha. Coordenadas. No necesitaba gritar ni correr, el sistema lo hacía por mí. Llamé a la Guardia Civil. No a gritos. Sino con calma. Les di el acceso remoto a las cámaras. Les envié las coordenadas GPS. Allanamiento en progreso. Dije. Más de 100 personas. Daños a la propiedad. El oficial al teléfono no dudó, enviamos unidades ahora. Colgué y volví a las cámaras. La fiesta crecía, niños corriendo. Adultos bebiendo. Música subiendo. Nadie se preguntaba si pertenecían allí, asumían que sí. Porque Carmen les había dicho que sí. La primera patrulla llegó en 40 minutos, 2 coches con luces girando. Pero sin sirenas. Aparcaron en el camino. Bloqueando la salida. Los agentes bajaron. Uniformes crujientes contra el caos casual. La música se detuvo abruptamente. Como si alguien hubiera cortado un cable. La gente se congeló. Vasos a medio camino. Conversaciones cortadas. Carmen se acercó primero. Sonrisa fija. Mano extendida. Oficiales. ¿Hay algún problema? Esto es un evento privado. El agente principal. Un hombre de mediana edad con ojos que habían visto demasiado. No le dio la mano. Hemos recibido una denuncia de allanamiento. ¿Quién está a cargo aquí? Carmen no parpadeó. Yo. Soy la presidenta de la asociación. El propietario aprobó esto. El agente miró alrededor. Luego de nuevo a ella. ¿Tiene prueba de eso? Carmen sacó un papel de su bolso, un contrato. Mi nombre al pie. Mi firma. Parecía real. Pero yo sabía que no lo era. El agente lo tomó. Lo leyó. Luego sacó su radio. Central. Confirma propiedad. Mientras esperaba. La multitud empezó a murmurar. Algunos guardaron cosas. Otros miraron los autobuses como si planearan huir. Pero los coches policiales bloqueaban el camino, no había salida rápida. La respuesta llegó por radio, propiedad privada. No afiliada a ninguna comunidad.
No hay permisos para eventos. El agente devolvió el papel a Carmen. Esto parece falsificado. Vamos a necesitar identificaciones de todos. El pánico se extendió entonces, no el ruidoso. El silencioso. El que hace que la gente mire al suelo y se aleje. Carmen protestó, esto es un malentendido. Somos vecinos. El agente no se inmutó. No según los registros catastrales. Más patrullas llegaron, 4 coches en total. Agentes dispersándose. Tomando fotos. Registrando matrículas. Uno se acercó a los autobuses. Habló con los conductores. Estos parecieron nerviosos. Entregando papeles. Desde mi piso en Madrid. Observaba todo en tiempo real, las cámaras capturaban cada detalle. Audio nítido. Vídeo en alta definición. Vi a Carmen discutir con un agente. Voz subiendo, él no usa la cabaña. Es para la comunidad. El agente respondió calmado, eso no le da derecho a invadir. La multitud se disolvió, familias recogiendo niños. Gente murmurando sobre demandas. Algunos se volvieron contra Carmen, nos dijiste que era legal. Ella se defendió, lo era. Lo es. Pero su voz vacilaba ahora. Los agentes cerraron el claro, nadie salía sin ser registrado. Confiscaron el contrato falso. Tomaron declaraciones. Uno encontró la cadena rota de la puerta, daños intencionales. Carmen intentó liderar. Pero la gente la ignoraba. Subiendo a los autobuses en silencio. La fiesta había durado menos de 1 hora, la limpieza tomaría días. Pero para mí. Esto era solo el comienzo. Porque las cámaras no solo grababan la invasión, grababan la evidencia que destruiría su mundo. El verdadero daño no ocurrió en la montaña, ocurrió después. En silencio. En oficinas. A través de hilos de emails y servidores de documentos. Eso es algo que la mayoría no entiende sobre casos como este, la escena. Los autobuses. Los agentes. La multitud. Eso es solo la puerta de entrada. La casa real está construida de papeleo. Y el papeleo siempre dice la verdad. Eventualmente. La primera llamada llegó 2 días después del incidente, no de la Guardia Civil. No de Carmen, de la compañía de transportes. El hombre al teléfono sonaba confundido más que preocupado. Esa fue mi primera pista. Señor Moreno, dijo. Hemos recibido una citación relacionada con un charter el fin de semana pasado. Estamos intentando reconciliar algo antes de responder. Adelante. Dije. Hay un contrato archivado para 5 autobuses. Continuó. El anfitrión del evento está listado como usted. No respondí de inmediato. Eso no es posible. Dije finalmente. No alquilé ningún autobús. Hubo una pausa. Bueno. Dijo con cuidado. El papeleo dice lo contrario. Me envió el contrato por email mientras aún hablábamos. Lo abrí despacio. Ahí estaba, mi nombre. Mi dirección de propiedad. Mi cabaña listada como ubicación del evento. Y debajo. La parte que me apretó el estómago, una firma. Parecía la mía. No perfecta. No limpia. Pero lo suficientemente cerca para pasar una revisión casual. No reaccioné emocionalmente, hice lo que siempre hago, examiné los metadatos del archivo primero. Fecha de creación. Historia de modificaciones. Credenciales de autor. El documento no había sido escaneado, había sido generado digitalmente. Creado 11 días antes de la fiesta. Autor, C.
Blanco-exec. Eso solo ya habría levantado cejas en cualquier tribunal. Pero Carmen no se había detenido allí. Debió tener una copia de mi firma, dijo mi abogado después. Y la tenía, la encontré en los registros municipales. Una solicitud de permiso para una valla que había presentado 5 años antes. Registro público. Escaneo de alta resolución. Mi firma claramente visible al fondo de la página. La había recortado. Limpiado. Pegado, mismos artefactos de escaneo. Misma distorsión de tinta. Misma mancha microscópica donde el bolígrafo había dudado. No había forjado mi firma a mano, la había robado. Luego el representante de Transportes dijo algo que cambió el alcance de todo. Hicimos una llamada de confirmación la semana del evento. Dijo. Procedimiento estándar para reservas grandes. ¿Con quién hablaron? Pregunté. Leyó el número, no era el mío. Estaba cerca. Un dígito diferente. Pero no era el mío. Lo busqué inmediatamente, operador prepago. Sin nombre de suscriptor. Activado 2 días antes de la llamada de confirmación. Desactivado menos de 24 horas después. Un teléfono desechable. Pero los desechables dejan sombras. La llamada había pingueado una torre celular, la misma que servía la oficina de la Asociación de Pico Cresta. Carmen no solo me había impersonado, lo había hecho desde su propio patio trasero. Luego pregunté lo último, ¿quién pagó por los autobuses? Otra pausa. La Asociación de Vecinos de Pico Cresta. Dijo. De su cuenta operativa. Esa era la trampa, Carmen había usado fondos de la asociación para pagar la factura. Malversación. Mientras me listaba como anfitrión / responsable en el contrato. Si algo hubiera salido mal, una lesión. Un accidente en la carretera de montaña, la responsabilidad habría apuntado directo a mí. Se había envuelto en el cheque de la asociación y me había entregado la exposición legal. Falsificación. Fraude de identidad. Mal uso de fondos asociativos, todo premeditado. Envié todo a mi abogado. Luego solicité los registros internos de la asociación, actas de reuniones. Estatutos. Aprobaciones de eventos. Ahí encontramos el PDF, uso comunitario extendido. Acuerdo informal. 2018. Listaba mi parcela. Listaba mi nombre. Y llevaba la misma firma robada. El documento nunca había sido inscrito en el registro municipal. Nunca notariado. Nunca aprobado por voto de la Junta. Existía solo en el archivo interno de la asociación, una realidad fabricada. Mi abogado envió todo al registro municipal. Yo envié una copia a alguien más, un amigo en la Fiscalía de Huesca. En una semana. Se abrió una investigación formal. Carmen no lo sabía aún. Pero la Junta de la asociación sí. Porque 3 días después de presentar la demanda civil, empezaron las llamadas, no de Carmen. De los otros. Voces cuidadosas. Palabras medidas, no habían sabido. Esa era la frase que repetían. Un miembro de la Junta pidió reunirse en privado. Eligió un aparcamiento de Mercadona. Como si estuviéramos intercambiando secretos de Estado en lugar de emails. Su nombre era Gregorio. Me dio un pendrive. Dentro había mensajes internos, hilos de Slack. Emails. Carmen escribiendo claramente, lo llamaremos expansión comunitaria. Nadie lee la política de uso de suelo. Él está en Madrid. Ni se enterará. Lo hice parecer que lo aprobó. No quedaba ambigüedad. Carmen no había malentendido nada, no había adivinado, lo había planeado. Y ahora la evidencia no me pertenecía solo a mí,
pertenecía al Estado. La caída no llegó de golpe, vino en capas. La demanda civil aterrizó primero, limpia. Precisa. Imposible de malinterpretar. Allanamiento criminal. Entrada forzada. Representación fraudulenta. Robo de identidad. Malversación de fondos asociativos, cada cargo respaldado por marcas de tiempo. Contratos. Metadatos y declaraciones de testigos. Luego llamó la compañía de seguros, no para defender a la asociación. Para apartarse. El tono del representante era cuidadoso. Casi apologético. Así supe que la decisión ya estaba tomada. Señor Moreno, dijo, tras revisar los materiales. Nuestra posición es que las acciones de la presidenta constituyen conducta criminal intencional. Intencional, esa palabra importa. Bajo los términos de la póliza. Continuó, los actos intencionales están excluidos de cobertura. La asociación necesitará un abogado independiente. Sin cobertura. Sin fondo de defensa. Sin red de seguridad. Esa sola llamada dañó más a la asociación que cualquier demanda. La Junta se revolvió, reuniones de emergencia. Algunas notificadas correctamente. Otras no. Abogados empezaron a emailar a otros abogados. Emails que solían copiar a medio barrio de repente se oscurecieron. Reemplazados por hilos privados y llamadas nocturnas. Carmen intentó recuperar el control, convocó un voto de emergencia en un círculo más pequeño. Uno no anunciado según los estatutos. Durante esa reunión, enmarcó la situación como un malentendido. Inflado desproporcionadamente, una celebración comunitaria torcida en una emboscada legal. Afirmó que la Junta había aprobado el evento, que la estaban atacando injustamente. Y luego cruzó la línea que no podía descruzar, produjo cadenas de emails editadas. No fabricadas de cero, eso habría sido obvio. Sino recortadas. Contexto removido. Lo suficiente para cambiar el significado sin alterar palabras. Instó a los miembros a firmar affidavits afirmando que creían que mi propiedad había sido considerada parte de los terrenos comunitarios extendidos durante mucho tiempo. Un miembro se negó. 2 días después. Ese mismo miembro recibió una notificación de violación por una extensión de patio no autorizada que existía desde hacía más de una década. El mensaje era claro, alíneate o paga. Esa táctica no tuvo el efecto que Carmen esperaba, no consolidó lealtad, expuso miedo. Las renuncias siguieron, en silencio al principio. Luego públicamente. Gente que había callado ahora tenía razón para no hacerlo. Con el seguro ido. La responsabilidad tenía nombres personales. Cuentas bancarias. Planes de jubilación. Nadie quería ser el último sosteniendo el bolígrafo. La unidad de delitos económicos de la Fiscalía entró después. Oficialmente bajo el estandarte de una auditoría de cumplimiento urbanístico. Extraoficialmente. Todos sabían para qué estaban. Pidieron registros financieros. Luego comunicaciones digitales. Luego hardware. Carmen afirmó que su portátil emitido por la asociación se había perdido durante una mudanza reciente. Esa mentira duró menos de una semana. Cuando recuperaron e imaginaron el dispositivo, el equipo forense encontró lo que la gente apresurada siempre deja, emails borrados. Borradores en efectivo. Mensajes a medio terminar nunca destinados a leerse. Un hilo destacaba, asunto, acceso comunitario. Lenguaje alternativo. En él. Carmen preguntaba a un asistente legal fuera de libros por frases que implicaran derechos de acceso comunitario sin reclamar propiedad de escritura. Algo suave. Escribió, algo que resista si se cuestiona. El asistente se negó y documentó el intercambio.
Esa documentación fue directo al expediente. Luego pasó algo inesperado, uno de los invitados a la fiesta se presentó. Un hombre que había llevado a sus hijos. Alguien que había creído a Carmen cuando dijo que el evento estaba aprobado. No había pretendido ser testigo. Pero había tomado un vídeo selfie. Se había vuelto viral levemente en TikTok la semana de la fiesta, nada especial. Música mala. Sonrisas quemadas por el sol. Un cañón de fondo. Lo que importaba no era el vídeo, era el audio. Al fondo. Claro, una vez limpiado. Se oía la voz de Carmen riendo, nunca se enterará. Está en Madrid. No es como si tuviera cámaras aquí. El equipo forense aisló el clip. Lo mejoró y lo comparó con muestras de voz conocidas. Era ella, premeditación. Conciencia. Intención. Las acusaciones escalaron, allanamiento criminal. Falsificación de documentos legales. Suplantación fraudulenta. Malversación de fondos asociativos. Conducta retaliatoria en un órgano de gobierno. Carmen intentó cambiar la narrativa una última vez, durante una reunión grabada por Zoom de la asociación. ¿Qué obtuve después? Afirmó que la estaban atacando políticamente. Que la investigación era una caza de brujas para socavar el liderazgo femenino en un espacio dominado por hombres. Podría haber funcionado hasta que estalló, todos lo sabían. Dijo cortante y amarga. Solo no quieren admitirlo ahora que él tiene abogados. Ese fue el momento en que se rompió. Uno por uno. Los miembros la desautorizaron públicamente, algunos renunciaron. Otros presentaron affidavits detallando cómo había manipulado documentación. Amenazado con multas y silenciado disidencia. El golpe final vino de su propia vicepresidenta. Una planificadora municipal jubilada llamada Rosa. Rosa presentó una carta al fiscal afirmando que Carmen había actuado independientemente con intención de engañar tanto a la comunidad como a la Junta. Y que múltiples votos y gastos habían sido apresurados. Mal representados o fabricados enteramente. Carmen fue removida por voto unánime, sin discurso. Sin aplausos. Solo una línea en las actas. En semanas. El abogado de la asociación contactó al mío con una oferta, un acuerdo de 370.000 euros. Sin negociación. Sin contraofertas. Querían que terminara. Carmen. Mientras. Enfrentaba sentencia criminal. El fiscal ofreció un trato, 2 años de libertad condicional supervisada. Restitución y prohibición de ocupar cualquier rol administrativo. Fiduciario o de ejecución en cualquier asociación de vecinos. Junta comunitaria o comité municipal por 10 años. Aceptó. No porque estuviera de acuerdo. Porque no quedaba nada con qué pelear. El poder la había llevado exactamente hasta donde podía. Y luego la dejó caer. No volví a la cabaña de inmediato. Después de las audiencias. Las presentaciones. La inundación silenciosa de mensajes de reporteros queriendo convertir la historia en algo más ruidoso de lo necesario. Me quedé donde estaba en la ciudad. Dejé que el ruido se quemara solo. Hay una tentación después de algo así de correr de vuelta al escenario. Reclamarlo. Pararse donde pasó el problema y probar que terminó. He aprendido que el cierre no funciona así. Pasaron 2 meses antes de que condujera por el viejo camino forestal de nuevo. Los árboles habían empezado a cambiar, ese oro pirenaico bajando las laderas como fuego. Iluminando el bosque desde dentro. Sin autobuses esta vez. Sin pancartas. Sin voces haciendo eco donde no pertenecían. Solo viento. Cuando llegué a la puerta. Detuve la camioneta y bajé, no porque estuviera rota, no lo estaba. Sino porque era diferente. ¿Acero más pesado?
Bisagras reforzadas. Luces activadas por movimiento anguladas lo justo para iluminar rostros sin anunciarse. Cambios sutiles. Permanentes. Y atornillado a nivel de ojos. Centrado y sin disculpas. Un pequeño letrero metálico. Grabado con láser. Resistente al clima, propiedad privada. No pasar. Prohibido el paso. Caminé el perímetro despacio. El porche había sido lijado y sellado donde lo necesitaba. La valla enderezada. La cadena reemplazada. Nunca sabrías que 100 extraños habían tratado este lugar como un venue. Dentro. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Las cámaras aún registraban movimiento. El sistema aún rastreaba rostros. Ahora limpios. Reseteados. Quietos. El perfil de Carmen Blanco había sido archivado. Etiquetado y guardado como un expediente cerrado, un borrón limpio. Esa tarde. Me senté en el porche trasero con una copa y vi el sol caer detrás de las montañas. Sin música. Sin risas. Solo el sonido bajo y constante del viento a través de las agujas de pino y el llamado distante de un águila. Más tarde. Por curiosidad ociosa más que nada. Abrí las noticias en mi tableta. Carmen se había mudado a Andalucía. Había un artículo corto enterrado en un periódico local sobre su intento de unirse a una junta de comunidad de jubilados y el rechazo rápido que siguió después de que alguien googleara su nombre. La asociación de Pico Cresta tenía nuevo liderazgo ahora, habían empezado a enviar encuestas comunitarias reales. Sesiones de escucha. Iniciativas de transparencia. Recibí una por correo una semana después, ¿cómo se siente sobre un mayor compromiso vecinal? Marqué una casilla, no comprometer. Y la envié de vuelta. Mientras la oscuridad se asentaba. Me recosté y dejé que el silencio hiciera lo que hace mejor. Este lugar no necesitaba drama para protegerlo. No necesitaba confrontación. No necesitaba que yo estuviera de guardia con voz alzada. Ella pensó que invadía una casa vacía. No sabía que entraba en una trampa inteligente. ¿Y eso? He descubierto. Es como funciona mejor la justicia, en silencio. Con precisión. Con testigos.